Hola a todos, bienvenidos a nuestra emisión de este día. Hoy quisiera hablar un poco acerca de la importancia que tiene esforzarnos en la gracia. Hemos hablado en emisiones anteriores acerca de la gracia abundante que encontramos en cada página de la Biblia. Y muchas veces pensamos que la gracia es simple y sencillamente sentarnos y disfrutar todos los beneficios que Dios pueda y quiera otorgarnos sin siquiera nosotros mover un dedo. La Biblia es muy clara cuando dice, por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y verso 1, tú pues, hijo mío, dice Pablo a Timoteo, esfuérzate, es decir, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarse entonces es trabajar con fervor, luchar. De alguna manera pareciera sonar una contradicción, pero no es así. Simple y sencillamente hay cosas que nosotros debemos hacer, aunque Dios nos haya bendecido con mucho más de lo que merecemos. Entonces, la gracia de Cristo Jesús es suficiente para nuestra vida y para la piedad. Nos fortalece, nos capacita para hacer todo lo que Dios pide que hagamos sin que tengamos que quedarle a deber absolutamente nada. En pocas palabras, no hay recompensa sin entrenamiento y esfuerzo. Este día hablaremos acerca de cómo pasar de debilidad a fortaleza. Y el objetivo es entender precisamente cómo nos entrenamos para la gracia día con día. Así pues, la historia de Gedeón en el Antiguo Testamento es una de las muchas historias de la gracia que podemos encontrar en la Biblia. En el libro de los Jueces, los capítulos del 6 al 8, hablan cómo este hombre, Gedeón, fue el quinto juez de Israel, conocido por ser un líder humilde y temeroso, que con la ayuda divina liberó a su pueblo de la opresión de los madianitas con tan solo un ejército de 300 hombres. El capítulo 6 de Jueces y verso 1 nos ubica en el contexto. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó en la mano de sus enemigos por 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Lo que este texto describe en sus primeros 6 versículos es una guerra de desgaste. Los enemigos no molestaban la tierra de Israel durante todo el año, sino que esperaban estratégicamente a que hicieran todo el trabajo difícil de arar, sembrar, cultivar, y justo cuando la cosecha estaba lista, los invasores aparecían como langostas. Toda la tierra había sido arrasada por ellos. No solo robaban el grano, destruían lo que no podían llevarse y mataban o robaban el ganado. El objetivo era dejar a Israel sin sustento básico, pan, leche, carne y sin los medios de transporte o de trabajo, asnos, bueyes, ovejas. Aquí, en todo este proceso, se describe la aparición de un hombre, Gedeón, el cual, atemorizado, estaba ahí en un lagar trillando el trigo. Esa no es la forma habitual de hacer las cosas, pero por temor a salir, ser sorprendido y abatido por sus enemigos, él permanecía temerosamente escondido, haciendo lo mejor que podía para subsistir. Sin embargo, la Biblia es clara cuando nos dice que Gedeón no estaba preparado para hacer algo más allá que ser una estadística más de los atemorizados y oprimidos. Sin embargo, Dios lo visita. Le llama varón esforzado y valiente en el versículo número 12. Gedeón, en lugar de meditar en estas palabras, la primera reacción que tiene es la duda. ¿Cómo es eso de que vamos a poder ganarle a los enemigos y me dices esforzado y valiente? Primero contéstame por qué nos pasa esto. ¿Dónde están los milagros que tú nos has prometido? ¿Y acaso no nos has abandonado? En el verso 14 Dios le hace un llamado. Lo miró y le dice, ve con la fuerza que tú tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Esto es algo muy interesante porque la comisión divina aplasta las excusas humanas. Y muchas veces nosotros, todos, siempre tenemos un pero a lo que Dios nos pide que hagamos. Aquí, cuando la frase es dicha, ve con la fuerza que tienes, parece sonar como otra contradicción.
y la Biblia no nos da más detalles de por qué Dios le dijo esto, pero sí podemos concluir lo siguiente. En primer lugar, Dios mira lo que el hombre no ve, ve el corazón. Vio transparencia en este hombre. Él no fingió ser espiritual, aunque sí cuestionó a Dios, no lo hizo con el ánimo de rebelarse. Dios ve a Gedeón por lo que está haciendo, es decir, esconderse, pero quiere demostrarle lo que va a llegar a ser, un libertador. Los versos 15 y 16 dicen lo siguiente. El Señor vuelve a hablar con él y le dice, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Esa misma noche, Dios empieza a preparar el corazón de Gedeón. Él tenía que realizar algo trascendental, no solamente vencer el temor, aprender a confiar en Dios. Yo estaré contigo es la garantía de que él podrá lograr lo que Dios le pide. Y el destino final, o el último propósito, o la meta a seguir, destruir a sus enemigos. Entonces, Dios le ordena a Gedeón que haga lo que él no pensó que Dios le pediría. Tienes que hacer una reforma primero espiritual en tu propia casa. Los versos 25 al 26 dicen lo siguiente. Derriba el altar de Baal. Ese altar de Baal y de Acera le pertenecían a su padre. Las instrucciones después no son más fáciles. Toma un toro, edifica un altar, sacrifica un segundo toro en holocausto. La Biblia dice que Gedeón hizo todo esto, pero a su manera. Lo hizo de noche por temor a que lo vieran y lo reprendieran. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. Lo que Dios le dijo era derriba y corta. Derriba el altar de Baal, corta la imagen de Acera. Toma un toro, edifica un altar y sacrifica un holocausto. Eso es algo que Dios deja muy en claro en este pasaje con un propósito. Mientras nosotros no podamos pedir la ayuda de Dios, clamar a Él y confiar en Él, las circunstancias que vivamos, las que enfrentemos presentes o futuras, nos dominarán por completo. Muchas veces el problema no está afuera, sino adentro. Y hay cosas que derribar, que cortar y empezar a edificar de otra manera. Sacrificar cosas que a veces son valiosas para nosotros, pero entregárselas a Dios con disposición. Evidentemente, los versos 29 al 31 de ese capítulo 6 narran cómo por la mañana el pueblo quiere matar a Gedeón, pero su padre, el que originó parte de este problema, lo defiende diciendo que si Baal es un dios, entonces que se defienda solo. Es decir, si realmente es el Dios poderoso que dice ser, no tiene necesidad de que el pueblo tome la venganza por su mano, que Baal mismo destruya al que derribó su imagen. Desde entonces, dice la Escritura, Gedeón fue llamado Jerobbaal, es decir, el que derribó a Baal. Así pues, las cosas siguen avanzando, pero el problema no se ha solucionado. Los pasos se están dando poco a poco. Hay que clamar a Dios, hay que entender cuál fue el origen del problema. Hicieron lo malo ante sus ojos y estaban recogiendo las consecuencias. 7 años de opresión, créeme, no es fácil para nadie. Sin embargo, ahora era el tiempo decisivo y los versos 33 al 40 dicen que Madián y sus aliados estaban listos para la batalla. En ese momento, el Espíritu de Dios, verso 34, envuelve a Gedeón. Y entonces pasa de ser un espantado hombre a un líder que es dirigido por Dios. Convoca a las tribus y en ese momento logra conseguir 32,000 valientes que lucharan con él. Sin embargo, las cosas no son tan rápidas como te las estoy platicando. Aún siente dudas y le pide a Dios 2 señales. La primera noche le pide por favor que si pone un vellón de lana, amanezca empapado de rocío, pero la tierra alrededor esté seca. Quiero saber que de veras eres tú, Señor, y que de veras me vas a dar lo que estás diciendo que me darás. Así es que te pido por favor que me concedas esto. Y después, la segunda noche, pide al revés,
que el vellón esté seco, pero la tierra esté empapada de rocío. Y Dios, en su paciencia y misericordia, vuelve a concederle sus peticiones. Bueno, no siempre las cosas son así, ni van a serlo. Dios no está para que nosotros lo pongamos a prueba. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante, cómo es que la gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras. En este capítulo, el capítulo número 6, vemos cómo la paciencia divina llama a Gedeón para que, con sus capacidades actuales, aunque estaba escondido, él pudiera enfrentar a sus enemigos. Dios vio en él el potencial. En segundo lugar, es muy importante recordar que para que realmente la bendición llegue a nuestra vida, debe haber una limpieza interna. Antes de vencer al enemigo externo, que se llamaba Madián, Gedeón tuvo que destruir la idolatría interna, el altar de Baal y de Acera que su propio padre y su familia veneraban. Había que derribar ideas, costumbres que los mantenían atados y sin discernimiento espiritual. Brevemente te puedo decir que el capítulo 7 es un capítulo decisivo. Estrategia y fe, en conjunto para sacar a alguien de la debilidad a la fortaleza. Es aquí donde vemos cómo Dios reduce el cuantioso ejército de Gedeón, 32,000 hombres, a una cifra mínima, 300 soldados. Esta es la historia original de los 300, no la que ves en Hollywood. Y esto es con un propósito. Dios quería demostrarle a su pueblo que la victoria no iba a depender del número de soldados, sino del poder de Dios actuando a través de ellos. En pocas palabras, Dios con poco hace mucho. ¿Qué tal que tú y yo pudiéramos estar dispuestos a dejar que Dios nos transformara de esta manera? ¿Qué te parecería que Dios te convirtiera en ese hombre o mujer esforzado y valiente? ¿Qué tal que tú y yo aprendiéramos a luchar y trabajar con fervor por aquello que vale la pena hacerlo, especialmente invirtiendo en el reino de la gracia? Yo te animo, como lo hace la Biblia, para que nos esforcemos en la gracia, para que podamos, aunque no suene tan lógico, entender que el esfuerzo que implica sudor y mérito propio no tiene ningún valor si no dejamos que Dios tome el control de nuestras vidas. Te animo porque, recuerda, no hay recompensa sin entrenamiento y esfuerzo. Que el Señor bendiga tu vida. Te esperamos en nuestra siguiente misión.